Estamos escuchando de fondo el disco Loud and Proud. Debe ser como de 1973, 1974. Son aproximadamente las 10:50 de la noche, es lunes. Estamos escuchando a la banda Nazareth, banda que comenzó originalmente siendo producida por Roger Glover, el bajista de los Deep Purple, una banda de rock estridente, de hard rock estridente bastante buena, una banda escocesa que por ahí se dedicó a abrirle conciertos precisamente a Deep Purple y se convertiría curiosamente en una de las bandas favoritas de un grupo como Hanoi Rocks, otro grupo así como Nazareth. Hanoi Rocks, otro grupo no muy conocido, no muy popular, pero que tuvo mucha influencia en la escena del llamado hair metal o glam metal de los 80s en California. ¿Qué sucede? Bueno, Hanoi Rocks, en especial su cantante Michael Monroe, tenía mucha influencia de la banda Nazareth, y curiosamente ya para el 87 que debutan los Guns N' Roses, resulta que Axl Rose también tenía esa devoción tan grande por Michael Monroe que se transmitía precisamente a los Nazareth. Si escuchamos un disco de Nazareth, si escuchamos las vocales sobre todo, vamos a descubrir de dónde sale mucho del estilo vocal de Axl Rose, por ejemplo. Ahí lo vamos a encontrar. Se decía que los Guns N' Roses querían para ese disco de Appetite for Destruction el sonido que había tenido Nazareth en su disco de 1975 más o menos, el Hair of the Dog. Muy buen disco, excelente disco. Y bueno, inclusive buscaron al guitarrista de Nazareth, que fue el que produjo ese disco, Hair of the Dog. Y bueno, hicieron algunas maquetas ahí en el 86, antes de que llegara Mike Link, antes de que grabaran en 1987 el Appetite for Destruction y explotaran ahora sí como la gran banda. Dice el escritor Neil Strauss, autor del libro de seducción, yo le llamo libro de persuasión, The Game, el juego, y también escritor de biografía de varios artistas, entre ellos The Dirt, que se convertiría en una muy interesante película de la banda Motley Crue, de la banda también de Los Ángeles, California, por ahí un poquito antes de Guns N' Roses. Motley Crue, escribiría Neil Strauss de Dirt, y The Dirt serviría para poder relanzar, por así decirlo, la carrera de esta banda Motley Crue. Decía Neil Strauss que si algo había descubierto es que era bueno de alguna forma las altas expectativas de las mujeres, porque eso forzaba a los hombres a esforzarse más, a trabajar más, a ser mejores, a crecer. Y esto es algo que hoy en día le hace mucho ruido a los jóvenes incels, que estaban acostumbrados en algún momento a que la mujer no tenía educación, que la mujer no tenía aspiraciones, que la mujer no tenía mucha influencia dentro del matrimonio o mucho poder dentro de esta dinámica del matrimonio. Entonces de alguna manera el hombre la tenía bastante fácil. Ahorita es complicado, las mujeres estudian, las mujeres trabajan, las mujeres se preparan, las mujeres cada vez buscan más este tema de la igualdad, y para muchos hombres que no están preparados, que no están dispuestos a evolucionar, pues obviamente dan varios pasitos para atrás, se vuelven muy reaccionarios, muy conservadores, sienten que les están robando esta masculinidad, cuando en realidad los están retando a ver si son capaces realmente de desarrollar su poder interno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaba antes? Pues que el hombre era abusivo con la mujer, que era muy común que el hombre golpeara a la mujer. Hoy en día tienes que ser más inteligente, tienes que buscar convencer, tienes que buscar negociar, tienes que buscar persuadir, tienes que buscar influir. Y todos estos temas te van haciendo crecer, y te van haciendo crecer de muchas formas, humanamente, como persona, como ser humano, como pareja, como hombre. Y mucha gente siente que esto es un ataque a su masculinidad. La realidad es que cada día es más complicado, sí, es difícil, pero el mismo mundo, las mismas relaciones te van forzando a crecer,
a desarrollar algo que se llama poder. Y aquí recuerdo que me decía un amigo hace muchos años, cuando tenía yo a lo mejor unos 19, 20 años, me decía, es que yo tengo un carácter muy fuerte, porque me dicen cualquier cosa y luego me enojo. Y yo decía, no seas pendejo, güey, o sea, eso quiere decir que tu carácter es tu piel es muy delgadita, güey, que no tienes control sobre ti mismo, que no tienes poder sobre lo principal que debes de tener poder, sobre ti mismo, sobre cómo reaccionas, sobre cómo te afecta los demás. A mí se me hace una estupidez eso de que tengo muy, muy fuerte el carácter porque me enojo por todo. A mí se me hace una estupidez. La verdad es que esa persona es la persona más débil que se puedan imaginar. La persona que en un matrimonio termina en los golpes, termina en los insultos, termina levantando la voz, es la persona más débil que hay. Es la persona que no es capaz de dominar su personalidad, que no es capaz de analizar, que no es capaz de treparse en el caballo de las emociones. Al contrario, el caballo se le trepa encima, el caballo de las emociones, y lo lleva donde le da su chingada gana. Ese es el problema con el concepto tan turbio, tan retorcido que se tiene hoy en día del poder. El poder es gritar, el poder es golpear, el poder es avasallar, el poder es hacer que el otro sufra, se derrote, se vaya al piso, se quiebre, lo pisotees. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con el poder. Recuerdo mucho un comercial, un spot en la radio que decía que el hombre no es el más fuerte o el más grande, algo así decía, de los hombres el que conquista al mundo, sino el que consigue conquistarse a sí mismo. Eso es lo más complicado, conquistar nuestras emociones, poderlas digerir, poder nosotros ser el jinete y no que terminemos nosotros siendo montados por las emociones y llevados a donde se les dé la gana. Hay que recordar ejemplos reales de poder de personajes, por ejemplo, como Mahatma Gandhi, que ahora sí que sin tirar golpes, sin tirar balas, sin asesinar gente. Hay muchas cosas reprobables de Mahatma Gandhi como persona, estoy de acuerdo. Pero el concepto de poder, como lo aplicó para liberar, para independizar a India del Reino Unido, es un ejemplo de poder cabroncísimo. El aceptar ser golpeado, el aceptar ser humillado, el aceptar ser avasallado y mantenerse firme sin tirar un golpe, sin tirar una bala. Ese es un ejemplo verdadero, verdaderamente poderoso, verdaderamente fuerte, verdaderamente estratégico, verdaderamente bien razonado de cómo derrotar al enemigo, de cómo volverse poderoso. Eso es algo que hizo Mahatma Gandhi. Hay que estudiar la historia de Gandhi, cómo lo hizo, cómo fue estratega para dejar que los ingleses en su momento desplegaran este coraje, esta furia, este racismo, este odio, esta violencia, y quedar expuestos como lo que eran, unos miserables abusivos. Y bueno, a fin de cuentas el mundo terminó dándole la razón a Gandhi. El poder personal, el poder sobre su persona que tuvo Gandhi lo hizo tan grande y tan fuerte que terminó prácticamente derrotando sin tirar una bala al en aquel tiempo imperialismo violento, fuerte, abusivo del Reino Unido. Cuando hablamos de poder, a eso nos referimos. Poder no se trata gritar, poder no se trata pelear, poder no se trata abusar de la posición de uno contra los demás. Poder es controlarse, poder es poder ser tolerante, poder ir al diálogo, poder negociar, poder influir, poder llegar a acuerdos, a consensos. Eso es realmente lo que debemos de entender como poder. Y el poder tiene mucho que ver, emana mucho de aquella definición de Marco Aurelio y los famosos estoicos. Dominarse primero a nosotros, es de lo que tenemos realmente poder e influencia, de trabajar con nosotros, de mejorar nosotros, de ganarnos a nosotros mismos. No se trata de avasallar ni de derrotar a los demás, y menos de tratar de controlar circunstancias como la vida, que no está en nuestras manos, la muerte, la vida, las enfermedades, muchas cosas de ese tipo
no están en nuestras manos y tratamos de controlarlos, y eso es parte de las enfermedades mentales que surgen hoy en día. Aquí en realidad de lo que se trata es de saber captar las emociones, saber analizarlas, saber procesarlas y pensar inteligentemente cómo usarlas a nuestro favor. Como lo he dicho muchas veces, la alegría, la euforia es para compartirla. La tristeza es para reflexionar, para pensar. El enojo, el coraje es para canalizarlo y convertirlo en combustible para hacer algo de manera inteligente. Debemos de ser los jinetes, debemos de treparnos a esos caballos llamados emoción y no que ellos terminen montándonos. Mucha de la filosofía de la inteligencia estoica nos dice eso. Primero el control sobre nosotros, sobre nuestras emociones, el dominio sobre lo que somos. Una pregunta muy importante que yo he repetido muchas veces y por ahí la he puesto en redes sociales es: la pregunta más importante que debes hacerte es cómo te vas a sentir cuando pasa algo en la vida, algo bueno, algo malo, algo desagradable, algo terrible, algo padrísimo. ¿Cómo te vas a sentir? Tú tienes que desarrollar ese poder, ese es el poder real, el saber cómo te vas a sentir, cómo te quieres sentir, qué vas a sentir. Tú lo decides y ese es el verdadero poder.